Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a otra entrega de Evangelio Podcast, donde edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Recuerda que si nos visitas por primera vez debes suscribirte a nuestro canal y también darle like a este video, y recuerda dejarnos en tus comentarios las palabras que te impactaron o lo que pudiste aprender de esta poderosa enseñanza. También tengo para decirte que estamos en todas las plataformas digitales como Evangelio Podcast. Puedes buscarnos también en Instagram como evangelio.lr. Y no menos importante, ya tenemos disponible nuestro website de recursos Evangelio Podcast. Hay un código QR que está saliendo en pantalla ahora. Puedes escanearlo o ir a la descripción del video y poder verlo allí. Allí encontrarás el PDF de esta enseñanza. Vas a encontrar también libros, diccionarios bíblicos y un montón de recursos totalmente gratuitos para ti. Así que dicho esto, en el día de hoy tenemos un invitado, un pastor que nosotros amamos de una manera especial, y a un hombre de Dios que ha estado contribuyendo al avance del Evangelio en esta estación, y es nuestro amigo y hermano el pastor Rubén Sarmiento. Fuerte el aplauso. Bienvenido, pastor Rubén. Gracia y paz sean sobre la vida de cada una de las personas que Dios nos ve. Le pedimos a Dios que sean cada uno edificados, que cada uno pueda ser lleno de la gracia de Dios y sobre todo el conocimiento de su voluntad en este tiempo. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Sí, en el día de hoy hay una temática que nos ocupa y el tema es la justificación por la fe. Y cuando hablamos de la justificación, pastor, es un tema muy interesante, es un tema muy elemental que debemos de trabajar en lo que es la vida y doctrina elemental de los hijos de Dios. Porque la justificación es el camino abierto por Cristo. Cuando hablamos de la justificación es importante entender qué es la justificación. Estuvimos leyendo un versículo en Romanos capítulo 5, versículo 1, y la palabra justificación ahí tiene una connotación de un significado en griego que significa dikaio. Este significado maneja tres elementos para poder darle contexto. El número 1 es declarar justo, el número 2 es absolver y el número 3 considerarse recto ante la ley. Entonces, cuando hablamos de justificación, a modo de introducción, tenemos que concientizar y entender que la justificación no se trata de que el creyente se haga justo por méritos propios, sino que es declarado justo por Dios a causa de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay alguien que es justificado, fue justificado porque primero tuvo fe en Cristo Jesús, y Dios a esto lo avaló y lo absolvió de toda culpa, lo declaró justo y lo considera recto delante de lo que Él llama la ley. Así que dicho esto, te doy paso, pastor Rubén, para que podamos abordar este tema. Amén, muy poderoso. Yo creo fielmente que esta palabra va a edificar mucho las vidas, tanto los que ya han recibido a Cristo en sus vidas, como aquellos que todavía no han dado ese paso, como le llamamos, ese paso de fe y recibir a Cristo, porque la justificación es una persona. Hablar de la justificación no es hablar de un acto, no es hablar de un evento, es hablar de la persona de Cristo, de tal manera que la misma vida de Cristo es la que nos justifica. El texto que acabábamos de escuchar, que está en el libro de Romanos, su capítulo 5, versículo 1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña algo muy importante que viene a sacar cierta ignorancia que ha acompañado muchas veces la mente de la persona, y es que ellos entienden que son justificados por la fe. Cuando tú entiendes que tú eres justificado por la fe, tú caes en el problema de entender que tú hiciste algo para ser justificado, porque eres tú el que está creyendo, eres tú el que tiene fe, y a quien se le demanda la fe es a ti. Pero hoy yo vengo a decirte que la fe no justifica a nadie. La fe es el medio a través del cual tú eres justificado. Cristo es el que justifica. Exactamente. Quien te está a ti justificando es Cristo. Amén. La fe es la aceptación de esa justificación en tu vida. Tú le estás dando con la fe paso a que Cristo te justifique, porque la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es el pago por el pecado que separó al hombre de Dios. Así que, dicho esto, quiero decirte
que quien califica para ser justificado es el injusto. Y te digo esto porque muchas personas han caído en el error de cuando son llamados por Dios, le dicen que ellos no están preparados para ellos buscar a Dios. Ellos dicen que ellos tienen que todavía arreglar cosas en su vida para ellos buscar a Dios. Y lamentablemente no han entendido que el que califica para ser justificado es el injusto, porque la misma palabra dice que el enfermo no tiene necesidad de médico. El sano no tiene necesidad de médico, sino el que esté enfermo. Por lo tanto, él no vino a los que están sanos, él vino a los que están enfermos, él vino a aquellos que tienen la necesidad. Así que el que tiene la necesidad es el que necesita ser justificado. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña algo en el libro de Romanos, su capítulo 4:25, el cual fue, dice, entregado por nuestras transgresiones. Y dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí podemos confirmar que la justificación viene a través de una persona, y es la persona de Cristo, el cual fue entregado. La entrega de Cristo en la cruz del Calvario es lo que trae justificación al hombre. Ahora bien, quiero considerar un punto muy importante que está en 1 Corintios, su capítulo 6, versículo 11, donde dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Así que quiero que prestemos atención en este punto, que lo quiero dejar bien claro para cada persona que me esté escuchando, sea edificado en lo que estamos hablando y su fe sea cada día más afirmada. Lo primero que pasa en nuestra vida cuando Cristo, quien nos justifica, llega, es un proceso donde el agua de Dios, que es tipo de la palabra, aquí dice que hemos sido lavados. Lo primero que Dios hace es limpiar nuestra vida, porque a nadie que Dios llama, lo llama para dejarlo igual. Así que el propósito principal de la justificación es que los que son llamados sean lavados. Y aquellos que han sido lavados sean santificados. Y la palabra santificado o santo tiene que ver con apartado, tiene que ver con apartar. Es decir, a nadie que Dios llama lo deja igual, porque entonces no tendría propósito. Es importante que podamos entender esto. El propósito de Dios es apartarnos de todo lo que nos contamina y de lo que en un inicio nos apartó de Dios, porque por eso la palabra establece diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados, separados de Dios. Y qué bueno que el pastor Rubén toma este texto, porque es lo que voy a introducir o conectar con lo que el pastor Rubén está trayendo. Muy interesante, me gustó mucho el saber que la fe simplemente es un medio y no un fin. Cuando el apóstol Pablo emite la siguiente declaración en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 y verso 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, tú quieres ser justificado, requisito número 1, estar apartado de Él. Y ahí nosotros podemos entender que el apóstol Pablo también le mostró estos mismos elementos a Tito en el capítulo 3, verso 5, donde dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no había nada que hubiésemos podido hecho para nosotros haber logrado lo que queríamos adquirir. El cometido era por medio de Cristo en nosotros, porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Por eso el fin de la ley, ¿quién es, pastor Rubén? El fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, tenemos que entender que en Cristo está consumado todo. Y la justificación entonces nace en Cristo, parte en Cristo y es por medio de Cristo. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Hay que hablar acerca de la necesidad de ser justificados. Cuando hablamos de la necesidad de ser justificados, tenemos que entender que el hombre, por la naturaleza que lo gobierna, que es la naturaleza del pecado, se encuentra en enemistad con Dios. El pecado, donde quiera que gobierna, habita e impera, es sinónimo a enemistad con Dios. Por eso, Dios en Cristo, reconciliando al mundo con Él, estaba devolviéndole al hombre todo lo que perdió a causa del pecado, y por medio de esa reconciliación también estaba la justificación. Y por eso es que la justificación, como te hablaba al principio, era lo que nos hacía estar aptos para poder cumplir a las exigencias de Dios. ¿Cuál es la exigencia de Dios, pastor? Que ahora, siendo justificados, podemos obedecer. Amén. Que ahora, siendo justificados, estamos en autoridad. Que ahora, siendo justificados, somos hijos
amados, que ahora siendo justificados fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino del amado Hijo en luz. Por eso, Romanos capítulo 3 versículo 10, con esto le doy paso, dijo el apóstol Pablo, porque justo no hay ni aun uno. ¿Pero quién es justo? Jesucristo el justo. Ahora, ¿por qué dice que justo no hay uno? Porque nadie puede justificarse por sí mismo. Y la doctrina de la justificación establece que necesitamos de uno que pueda cumplir toda la ley para que éste la justifique y la redima. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Entonces, Isaías capítulo 64, versículo 6 establece una verdad poderosa y establece: todas nuestras justicias vienen a ser como trapos de inmundicia. Las justicias que el hombre separado de Dios llama justicia vienen a ser trapos de inmundicia. Justicia es lo que Dios llama justo. ¿Y sabes a quién Dios llama justo? A Cristo, el justo. Adelante, Pastor Rubén. Amén, muy poderoso. Quiero dejar establecido, tras lo que la gran verdad que tú acabas de establecer, algo muy importante. Y es que en ese mismo texto de Romanos 5.1 dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es importante también que podamos entender y reconocer la paz de la cual Dios está hablando. Y quiero dejar claro algo: es imposible para el ser humano tener paz sin Cristo. Así es. Esto yo no lo voy a poner aquí. Esto hay que aclararlo. Sí, esto no va a quedar en el aire, claro, para dejar margen de error o de opciones o de tú tener dudas. No, esto es algo determinado en la palabra de Dios. Quien justifica al hombre y quien trae paz al hombre es Dios. Por eso la Biblia declara diciendo: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué? La palabra declara que el impío huye sin que nadie lo persiga, porque no se trata de un evento fuera de él, no se trata de un problema que está en nuestro presente, ni en este tiempo, ni nada fuera de ti. Se trata de un problema que está dentro del hombre, y es ese vacío de la existencia de Dios. Por cuanto fue apartado y separado, entonces no tiene garantía, él no tiene firmeza, él no tiene seguridad. Es inconstante. No hay manera. Es inconstante, no hay manera de tener paz cuando el vacío de Dios esté en tu vida. Entonces, quiero traer esta palabra tras haberte aclarado esto. Dice aquí la palabra de Dios que entonces cuando somos justificados por Él viene paz a nuestra vida. Así que todo el que me está oyendo tiene que saber que su fe tiene que ser puesta en Jesucristo. Amén. Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar tu vida. Es el momento donde tú te vas a dar cuenta por qué Dios declara diciendo que la riqueza no consiste en la abundancia de bienes que el hombre posee. Esto no se trata de lo que tú tengas. Hay gente con múltiples cantidades de dinero, con muchas riquezas, con muchas cosas, pero nunca van a tener paz, porque la paz solamente la puede dar Dios. Y quiero dar paso a algo que nuestro hermano Misael, profeta, estaba también declarando, hablando de que nosotros también tenemos que reconocer por dónde la justificación entra a nuestra vida. Y quiero tocar en el capítulo 4 de Romanos, donde la palabra dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, dice la palabra de Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice aquí que tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué el hombre no es justificado por sus propias obras? Porque nuestras propias obras nos van a conducir a desconectarnos de Dios. Isaías dijo que eran trapos de inmundicia. Amén. Nuestras propias obras nos van a desconectar, porque ellas van a ayudar a que el orgullo, a que el alma se descarríe de la voluntad de Dios. Wow. Es decir, mis propias obras lo que me van a entregar es gloria, porque yo fui que la hice. Entonces yo voy a entender que tengo mérito. Wow. Y yo voy a entender que eso me está entregando a mi gloria. Pero cuando tú puedes entender que tú fuiste justificado por la fe en Cristo, entonces eso activa en ti una vida de gratitud. Por eso el apóstol dice a los hebreos: así que recibiendo un reino inconmovible, dice la palabra, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Así que el que tiene un entendimiento de cómo fue que la justificación llegó a su vida es una persona que camina en humildad. Es una persona que la plataforma de actuación de su vida es gratitud por todos los lados. Es una persona que sirve porque está agradecido. El hombre que está agradecido, porque te voy a aclarar algo,
No es lo mismo dar gracias que ser agradecido. Cualquiera da gracias. Dame la pero diferencia. no todo el mundo No. es agradecido. Dime la diferencia. Yo te voy a decir la diferencia. Dar gracias es algo sencillo porque el mismo Dios dice, hay un pueblo que de labio me honra. Dar gracias es algo de labio. Eso no tiene sacrificio, eso no te cuesta. Atención, pero audiencia. Cuando tú tienes gratitud, la gratitud te lleva, como dice la palabra de Dios, que Él no escatimó ni siquiera a su propio hijo. La gratitud en el corazón hace que tú no escatimes para el reino de Dios, que tú no escatimes para Dios. Así que los justificados caminan en esa plataforma de gratitud. Es decir, que la gente que tiene un entendimiento de lo que ha sido la justificación en su vida, van acompañados de esa vida de gratitud que hermosea cada paso y cada accionar de su vida. Mira, yo apelo a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 28. Dijo, concluimos, pues, que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. No hay nada que puedas hacer, solamente tener fe en el Hijo. Pero teniendo esto, ahí yo le puse como esa cerecita al pastel de lo que estaba diciendo el pastor Rubén, que eso está buenísimo. Esa diferencia entre dar gracia y tener gratitud es muy magistral. Debemos analizar lo que la Escritura declara en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Pecado, pero para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Sabe qué significa eso? Que el que no conoció pecado se hizo pecado para cuando la ira de Dios se revele. ¿Tú sabes a quién Dios va a ver? A su Hijo formado en ti. Diga, no, ahí está Jesucristo el justo. Ahí está aquel que es la naturaleza perfecta de la que hablaba Pedro. Esa vida Zoe, esa vida increada que lo manifiesta a él, el gobierno absoluto de su Hijo en señorío en vasos de barro. Pero Gálatas capítulo 2, versículo 6, tiene una connotación también muy favorable para lo que estamos tratando en esta noche. Y él dijo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. O sea, hablar de la doctrina de la justificación y no mencionar por lo menos, ya vamos unos 12, 13, 14 textos que apuntan a que no son tus obras, saca los méritos, no entiendas que fue algo que hiciste, sino lo que ya Cristo hizo a favor de ti. Por medio de la fe tú tienes acceso a eso. Creo que eso está claro ya. Amén. Dado eso a conocer, quiero que entendamos que la fe aquí no es un simple creer intelectual. La fe no es un simple creer intelectual, sino una confianza viva y personal en la obra redentora de la cruz. En nosotros abrazarnos a esa obra que pasó en la cruz, creyendo en que ese fue el sacrificio máximo, en que Él muriendo nos dio vida. Ahora nosotros somos salvos por Él. Por eso Romanos capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, el apóstol Pablo lo dijo, Rubén también lo dijo, de que porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero adivine que eso no lo justificaba. ¿Y quién hizo más obra que Abraham? ¿Quién salió de su tierra y su parentela sin saber para dónde iba? ¿Quién? Solo Abraham. ¿Quién tuvo que enfrentar dos realidades que estaban negando su presente? Aquel a quien Dios le dijo, y tendrás una descendencia grande. Problema número 1, eres viejo. Y como si fuera poco, problema número 2, Sara, eres estéril. Porque imaginemos que, ok, Abraham no era viejo, estaba joven, pero Sara era estéril. O imaginemos que está bien, Sara no era estéril, pero Abraham era viejo. O sea, dice la Escritura que él se fortaleció en su fe y no dudó. La justificación te lleva a entender que no es cuestión de creer de manera intelectual. No puedes creer de manera desde la lógica. Tienes que creer desde la obra redentora, desde la obra, desde como dijo el apóstol Pablo, que la cruz para muchos, ¿qué era? Era locura. Y para otros era tropezadero, pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. ¿Por qué lo que para nosotros es poder, para otros es locura? Se llama fe intelectual. Por eso, quiero que entendamos que Génesis capítulo 15, versículo 6, está aquí en pantalla, declara algo muy poderoso. Y creyó a Jehová y le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Por eso cada paso, y aquí voy a desatar algo muy serio, Pastor Rubén, quizá en otro video podamos, creo que vamos a tener parte de esto. Cuando en Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, cada accionar de fe en Abraham lo justificaba. Entonces no era su obra, él creía en una obra superior. Amén. Y tú dirás, Misael, pero Cristo todavía no había morido. Sí, pero por eso fue constituido padre de la fe. En que aún entendiendo que no tenía de qué aferrarse, dice que él creyó, abrazó lo prometido y vio la mano de Dios. Ahora bien, para darte paso, ¿cuál es la base de nuestra justificación, Pastor Rubén?
¿Cuál es esa base? La base de nuestra justificación, usted lo dijo, no es la fe misma, sino Cristo es la base de la justificación. Ojo, para que usted no malinterprete, la base de la justificación no es la fe, es Cristo. La fe es el medio, la fe es el vehículo transportador y Cristo es el que va dentro del vehículo. Entonces, aquí la base de la justificación es la obra perfecta de Cristo en la cruz. La fe es el medio, Cristo es el fin y la fuente. Adelante, Pastor Rubén. Amén, muy poderoso, de tal manera que me voy a remontar ahí mismo donde tú estabas hablando. Claro. Porque es importante que podamos reconocer este punto de que la fe es el medio. Quien te justifica realmente es Cristo. Amén. Nunca tú puedes utilizar el medio como un fin. De hecho, te voy a aclarar algo. El hombre no necesitaba justificación. El hombre fue hecho recto. Adán era un digno representante de Dios. Porque muchas veces abordamos el tema Adán y de lo único que hablamos es de Adán después del pecado. Después del pecado. Pero Adán antes Adán del el pecado malo. era un digno representante de Dios. No necesitaba El primer justificación. Adán, primer Así apóstol. que el hombre estaba bien y en paz para con Dios. ¿Cuándo se empieza a necesitar la justificación? Cuando el hombre peca. Wow. Ahí tiene que aparecer un medio para acercar al hombre a Dios, que es la fe. Así que no es la fe, sino volver atención, a Cristo, volver atención a a Dios lo que está nuevamente. diciendo el Pastor Ahora, Rubén. Atención a esto. Quiero también tocar un punto aquí. En el libro de Hechos, su capítulo 13, versículo 39, dice de la siguiente manera: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y quiero que tú tomes la última palabra de este texto, cree. Porque yo tengo aquí la palabra emuná en hebreo, que habla también de fe, pero tiene unos detalles, unas cualidades que te abren un poquito más el entendimiento para que tú puedas entender lo que también habló el apóstol Santiago, hablando de una fe muerta, pero también estuvo hablando de una fe viva. Es decir, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, que la fe no es una fe muerta. Así que cuando Dios habla de que nosotros somos justificados por medio de la fe, tenemos que entender que la fe de la cual Dios habla es una fe que encierra acción. Es una fe que, como encierra acción, va a traer a nuestra vida un accional, va a traer a nuestra vida la vida de Cristo. No es posible que a través de una verdadera fe en Cristo, entonces no se produzca en ti la vida de aquel tú has recibido. Así que la justificación, como decía hace un tiempo, va a ser expresada. La justificación se va a ver en tu vida. Cuando Cristo ha sido recibido, es necesario que podamos entender esto. Pero aquí también me está revelando la palabra cómo no pude yo por la ley ser justificado, porque la ley establece que el hombre que hiciera estas cosas iba a ser justificado por medio de ella. Entonces, la ley no es de fe, sino que dice que el hombre que hiciera estas cosas, entonces mediante esas cosas era que iba a ser justificado, aunque todos nosotros conocemos que en el tiempo de la ley los pecados lo que eran cubiertos, no quedaban totalmente eliminados del hombre, sino que era un medio simbólico de lo cual Dios mostraba lo que iba a venir a través del reino, el cual es Cristo, a nuestra vida. Y en Él es que realmente nosotros somos justificados. Amén. Pastor Rubén, ya para ir a palabras finales, ya el tiempo ha ido avanzando. Hay un texto que voy a citar y luego voy a hablar de los frutos de la justificación. Amén. Voy a hablarte, no tengo todo el tiempo, por lo menos 5 frutos de la justificación. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bien, hay un texto que quiero trabajar ya para finalizar y luego usted da palabras finales. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa esto? Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y nos imputó su justicia. Amén. Lo que nos salva de la ira es que Dios ve a Cristo en nosotros y nosotros estamos a salvo en Cristo. Amén. Que cuando Dios ve a Cristo en nosotros siendo formado, Dios está viendo ¿a quién? A alguien que ha sido inmolado, ha sido redimido, alguien que ha sido perdonado, alguien que ha sido limpiado. Por eso los frutos de la justificación van a comenzar a salir aquí en pantalla. Una persona justificada no permanece igual, Pastor Rubén. Amén. Y la justificación produce frutos visibles. Fruto número 1, paz con Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Fruto número 2, acceso a la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 2.
Fruto número 3, esperanza de gloria. Romanos 5:2 también. Fruto número 4, regeneración interior. Él cambia todo nuestro ser y nos da acceso a la renovación del día a día. Por eso el hombre espiritual se renueva de día en día. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y fruto número 5, obras de obediencia, fruto de la fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 y verso 18. Así que la fe que justifica, honestamente, es algo que a veces pensamos, pero realmente es un medio. Amén. La fe te justifica, pero eso es un medio. Cristo es el que justifica. El apóstol Pablo lo dijo. Así que si estás dispuesto a que Dios te gobierne, entonces la obediencia no es cuestionable. Así que esto sería lo que yo puedo aportar. Pastor Rubén, el tiempo se nos fue. Palabras finales. Bueno, la palabra final quiero considerar Romanos 3:24, donde dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis palabras finales para todo el que me está oyendo es que pueda entender que aunque Cristo pagó un precio, a Él le costó en la cruz la salvación y la justificación llega a tu vida de manera gratuita, es decir, que es una obra de parte de Dios, un regalo de Dios, y es importante que tú actives tu fe en Cristo y recibas todo lo que en Él Dios tiene para ti. Amados, esto fue un tema muy interesante, muy doctrinal, que fue la justificación. Vamos a tener una parte 2, Pastor Rubén, Amén. Dios mediante. Así que recuerda darle like a este video, compártelo con alguien más. Y esto fue una entrega más de Evangelio Podcast.